Hola, ¿qué tal? Buenos días, una vez más. Aquí estoy. Soy Nelson Vargas en un mini video, comentario, opinión acerca de las cosas que pasan en el mundo. Otra vez, un día nublado y bueno, menos mal que un poco templadito. En esta ocasión quiero hablar acerca de lo que serían las alianzas para el nuevo orden mundial, ¿no? Sabemos que el nuevo orden mundial está en curso y las alianzas que están ocurriendo. Dentro de ellas, pues el papado, ¿no? Que es como que lo que está ahora en boca de todos. Y el nuevo papa, ¿no? El Robert Prevost, ¿no? Bueno, pues nada, decir antes que nada que eh, un poco las circunstancias a las que hemos llegado actualmente pues han sido provocadas de forma un tanto tontas, digámoslo de esa manera, por Estados Unidos. Me refiero a la creación de los grupos que está viendo, ¿no? Como sabemos, se está haciendo un bloque muy fuerte, muy sólido. De hecho, hoy que es 9 de mayo es la celebración del Día de la Victoria, que está ocurriendo pues en Moscú, ¿no? En Rusia. Aquí está un poco feo. Bueno, pues en ese Día de la Victoria, que se conmemora como fin de la guerra contra los nazis y el sacrificio de 20 millones, me parece, de rusos, pues está ocurriendo en Moscú y a dicho día pues ha sido excluido todo lo que es Occidente, incluido Estados Unidos, o más bien dicho, ellos se excluyeron por sí solos. Pero bueno, más que hablar de ello, decir cómo es que llegamos a este punto, ¿no? Inicialmente, Estados Unidos como país hegemónico, pues siempre ha de alguna manera, digamos, velado por los intereses. Hasta cierto punto, tratado de, digamos, ha hecho las cosas suficientemente a sus intereses para que no decayera su imperio, ¿no? Bueno, su hegemonía. Pero ha venido decayendo, entonces eso parece que ya no tiene vuelta atrás. En el contexto a nivel histórico, decir que inicialmente su principal, digamos, opositor a nivel global pues era la URSS, ¿no? La Unión Soviética. Para lo cual se dice, y hay eh, algunos canalistas y comentarios bastante interesantes acerca de que el nombramiento del Papa Juan Pablo II fue directamente para tratar de dinamitar, ¿no? El bloque soviético. Y bueno, lo cual nos va a llevar al nuevo Papa de ahora, ¿no? De acuerdo, vamos a centrarnos en el punto de que estaba Rusia por un lado, la Unión Soviética, y Estados Unidos por el otro. Serán dos bloques, ¿no? Compitiendo. Bueno, pues la Unión Soviética cayó y se quedó Estados Unidos de forma hegemónica, ¿no? Sin embargo, ahí fue lo que podríamos decir el gran error de Estados Unidos. Unos dicen que de Obama, pero bueno, vamos a decir que Estados Unidos no supo manejar su hegemonía. Es increíble. Es increíble, o sea, por querer quedarse con todo el pastel no supo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues hizo las cosas mal. En primer lugar, empujar a China al liberalismo, ¿no? Para que abriera su mercado y muchas empresas yanquis se fueran a China. Con lo cual hicieron a China muy fuerte hasta el punto donde ya ahora es imparable. Por otro lado, por ahí en el gobierno de Obama hubo problemas contra los rusos y empujaron a los rusos a los brazos de China. O sea, y entonces empezó a formar un bloque de un G2, ¿no? Entre Rusia y China. Y de ahí creo que esos sucesos son los que al final de cuentas están determinando todo lo que es la política actual y la venidera. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué digo que no supieron jugar sus cartas?
Porque yo creo que lo que debieron haber hecho es irse a China, pero no fortalecer completamente a los chinos. Por otra parte, al final Rusia nunca iba a amenazar su hegemonía, de tal manera que les convenía a ellos hacer un G2 de Estados Unidos con Rusia para eventualmente enfrentar a China. Ese punto creo que es el que ahora ha entendido Trump, por eso es que está acercando mucho a Rusia, para tratar de separarlo de China, cosa que creo yo es demasiado tarde, ¿no? Y que se está viendo ahora con el desfile de la victoria, donde está Xi Jinping junto con Putin, en una alianza prácticamente indisoluble, ¿no? Entonces, imaginemos un mundo en el cual hubieran jugado bien sus cartas, pues hubieran hecho un G2 con Rusia, ¿no? Actualmente Rusia no estaría sancionada, no lo hubieran acosado con la guerra, con la OTAN, no hubiera salido a la guerra con Ucrania, estuviera Rusia de alguna manera trabajando efectivamente con los europeos y también los yanquis, de tal manera que hubiera sido como una especie de mega pues un G2 entre yanquis y rusos, en una conformación geopolítica relativamente amistosa y viable, de tal manera que los europeos tuvieran acceso a los recursos infinitos naturales de Rusia, no tendrían problemas de seguridad con los rusos. Los yanquis también podrían tener acceso a los recursos rusos porque tendrían empresas que invertirían ahí y tampoco tendrían confrontación directa con los rusos. A lo mejor cooperarían en el ámbito espacial o bueno, en estas cosas que ya han cooperado incluso cuando no era todavía Rusia, sino que era todavía la Unión Soviética. Entonces, y en esa unión Rusia-Yanquilandia, pues hubieran aislado a los chinos, ¿no? Entonces los chinos ahora estarían realmente, pues bueno, con unas dificultades mayores para poder ser una gran potencia. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Trataron de aislar a Rusia. Uno no entendería por qué, pero realmente sí es por estas ideas de Henry Kissinger, ¿no? De tratar de fragmentar a Rusia en diferentes países para poder apoderarse de sus recursos y para evitar precisamente el bloque germano-ruso, o lo que sería el bloque euroasiático, que se dice que el que domine ese terreno, ese bloque, pues dominará el mundo, ¿no? Es como el corazón. A eso le temía tanto Kissinger. Y siempre en lo que fueron todo lo que son sus, no sé cómo llamar, doctrinas o postulados o geopolíticos era, pues, ir contra los rusos, debilitarlos. Bueno, pues bajo esa política que manejan, para decirlo en pocas palabras, los demócratas y el grupo globalista, bajo esos presuntos principios fue que se dedicaron a acosar a Rusia al punto tal que miren lo que pasó, la guerra contra Ucrania. Bueno, instauraron todo el conjunto de sanciones que ya se sabe y trataron de aislar a Rusia. ¿Y qué es lo que hicieron? Realmente lo que hicieron fue que acercaron más a Rusia hacia China y se formó el G2 que tanto yo creo que les da miedo, el bloque ruso-chino. ¿Por qué? Bueno, por una parte Rusia proveería su paraguas nuclear o militar a China junto con sus grandes cantidades de recursos naturales que China necesita ampliamente, y por otro lado China pues respaldaría a Rusia con su enorme cantidad de comercio y recursos económicos, asimismo con su tecnología. O sea que se hace muy bien la dupla ruso-chino, con lo cual Estados Unidos ya se quedó fuera de esa jugada, ¿no? Trump, claro, tenía la esperanza de poder separar a los rusos de los chinos, pero sinceramente yo dudo que Putin se deje convencer tan fácilmente, sabiendo cómo han cuenteado a Gorbachev en aquel tiempo de que la OTAN no se iba a expandir, y al final miren hasta dónde llegó.
Así que yo dudo que, es más, dudo que no solo que Putin, sino dudo que algún gobierno del mundo, a no ser que sea de plano muy entreguista, confíe plenamente en los yanquis. O sea, ¿quiénes se distinguen por ser super traidores, ¿no? Pero bueno, bueno, más que traidores, pues a sus intereses geopolíticos que tienen. Entonces, yo creo que Putin no va a caer en ese juego, y por más que Trump le da concesiones, pues no, él lo tiene claro. Él lo tiene claro. ¿Quiénes fueron los que lo han engañado históricamente a los rusos? Pues los yanquis. Entonces, y los chinos históricamente pues no han engañado en principio a nadie. Y lo que tienen con Taiwán, pues al final Taiwán era un territorio de ellos. No es que esté invadiendo algo como si Estados Unidos ha invadido muchos otros países, para no citar a ninguno en particular, pero últimamente tras Groenlandia, ¿no? Entonces pues ya está claro. Yo creo que también por eso Trump se ha estado echando para atrás en cuanto a los negocios de paz, etcétera. Y además la corriente globalista que sigue los principios de Soros y de Kissinger de fragmentar y atacar y aislar a Rusia sigue ahí en boga, ¿no? Sobre todo en Europa. Entonces, está hecho así el grupo, ¿no? Las alianzas. Por un lado está China y Rusia, ya en un G2 bastante sólido, pues en contra de Estados Unidos. Estados Unidos está realmente solo, porque los europeos, como dirían por ahí, son pura chiquillada, países pequeñitos que no, bueno, vamos, no tienen ni gente, ¿no? Y no representan realmente una región poderantemente pesada, ¿no? A nivel de decisiones importantes que impacten al mundo. O sea, ¿no? En fin, podría pensarse que Estados Unidos ya se quedó solo. Y efectivamente, pues sí, se quedó solo. Sin embargo, ahí es donde entra donde entra nuestro cónclave, ¿no? Sin embargo, hay una carta que tienen todavía. Pues recordando lo que les decía anteriormente de cómo fue que supuestamente dinamitaron el bloque soviético nombrando a Juan Pablo II como papa, ¿no? A través de pues digamos, el chantaje religioso, ¿no? De cierta otra manera, pues se metieron. Entonces, coincidentemente, astutamente, deliberadamente, provocadamente o por casualidad, aunque en las políticas no hay casualidades, y yo creo que esto es política también, pues resulta que ahora salió el nuevo papa de Roma, el tal Robert Prevost, con nacionalidad estadounidense de Estados Unidos, aunque también tiene nacionalidad peruana porque fue misionero, pero bueno, de ahí de Chicago. Pues ahora resulta que Robert Prevost, un estadounidense, pues es el papa. O sea, qué coincidencia, ¿no? Claro, todos están diciendo que es anti-Trump y que no sé qué, que es progresista, igual que el Papa Francisco, lo que sea. No están entendiendo nada, se confunden otra vez. ¿Que no les pasa por la mente algo? Pues bien, como diría alguien total, pues diré una hipótesis total. Si la hipótesis no es correcta, pues simplemente rectifico y ya, no hay problema. Pues es la primera vez que voy a lanzar esta hipótesis. Hago una hipótesis, ¿no? La verdad que, pero bueno, la hipótesis es la siguiente. Yo he llegado, tomando en consideración todos esos factores que digo, que el nombramiento de un estadounidense o de un yanqui como papa en el futuro no tiene otra razón más que una alianza de Estados Unidos con el Vaticano. O sea, al final el Vaticano es un estado, ¿no? Y el papa tiene mucho control y poder sobre una amplia variedad de gente, 1.400 millones creo de católicos en el mundo, occidentales más que nada. Pues imagínense. Entonces yo vislumbro una alianza entre Estados Unidos y el papado para enfrentar a Rusia y a China, ¿no? Ese es el dúo. O sea que eso es lo que yo he denominado en este video como las alianzas geopolíticas para nuevo orden.
cuando Estados Unidos estaba quedando solo, prácticamente, el mejor aliado que puede tener es el papado. Imagínense países extremadamente católicos como son Brasil, que están dentro de los BRICS, también México, pero México no ha caído todavía en los BRICS abiertamente, y tal vez no caiga, pero bueno, con los BRICS, pero Brasil, muchas regiones de África donde están entrando los chinos, y bueno, en general Latinoamérica donde también están los chinos. Imagínense que el papado de ahí sea yanqui, igual que Yanquilandia, que está en contra de los chinos, por no decir de los rusos también. Entonces, yo creo que por ahí, en esa alianza, Estados Unidos papado, o Yanquilandia papa, como le quieran llamar, ese G2 del papado con Estados Unidos, o Estados Unidos con el papa, contra China y Rusia, pues es lo que vamos a tener en el nuevo orden. Ya verán cómo van a empezar por ese punto, porque ya bueno, no sé si les funcionó, pero ya lo hicieron, ¿no? Con el Papa Juan Pablo II contra la Unión Soviética. Ahora a China les da mucho más terror, porque realmente, si se dan cuenta, no hay manera de detenerlos, no hay manera. A nivel demográfico no hay manera, a nivel tecnológico no hay manera, o sea, es cuestión de tiempo para que les dé el golpe a los yanquis, ¿no? Bueno, otro golpe más, ¿no? Y a nivel económico tampoco. Los aranceles de Trump no han funcionado para nada. De hecho, el problema se lo causó a él mismo. Entonces, no hay manera de tener a los chinos. Simplemente no hay manera. Entonces, la única opción que les queda, o les quedaba antes, era pues hacer el G2 con Rusia. Pero como Rusia ya se dio cuenta de que no le conviene, pero para nada, estar con los yanquis, y sí con los chinos, pues ahora lo van a intentar con este grupo que yo les comento. Estados Unidos va a formar el grupo, un G2 con el papado, pues para enfrentar a los rusos con los chinos, ¿no? Para enfrentar al G2 de ruso-chino, ¿no? Entonces eso es lo que viene, y van a tratar ahí de detenerlo mediante esa unión. Ahora, claro, dicen que el Papa que es progresista, que es anti-Trump, que lo que sea, y bla, 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 y pero en esencia es de ahí, Estados Unidos. Entonces, ahí se va a empezar a configurar las cosas. Ya verán, como poco a poco, por lo menos no sé si va a funcionar. Yo pienso que es complicado, pero porque no solamente es evitar que China se expanda, sino también es evitar que China se desarrolle tecnológicamente, y creo que eso no lo pueden evitar. Que se expanda probablemente sí, ¿no? Probablemente le pongan ahí el pie y su ruta de la seda al final no la pueda realizar, pero a lo mejor tampoco le importará tanto desde el punto de vista de que lo que le interesaba, aparte del comercio, también eran los recursos naturales. Pero si ahora está en alianza con Rusia, que Rusia es el país casi la mitad del mundo, con amplias cantidades de recursos naturales y de todo tipo, yo creo que con eso los chinos están pero viento en popa para poder seguir adelante con su desarrollo de una manera espectacular. Y entonces pues ese es el comentario que yo quería hacer. Las alianzas geopolíticas para el nuevo orden mundial se están evidenciando, ¿no? Y creo que van a ser esos dos bloques, los dos G2. Por una parte, el G2 ruso-chino. Por otra parte, el G2 yanquis papado. Yanquis papado contra el G2 ruso-chino. Entonces, y ahí es donde va a haber chispas. Ya verán cómo va a llevarse a cabo todo este proceso, hasta religioso, En fin, bueno, pues nada, era mi comentario. Yo más que hablar de la denominación del Papa, yo hablo de lo que viene, ¿no? Como dirían por ahí,
Aquí decimos, no decimos lo que ya pasó, sino lo que va a pasar. Yo diría, aquí proponemos hipótesis más que análisis de lo que pasó, o más bien, considerando las bases de lo que ha pasado, proponemos las hipótesis de lo venidero. Y pues nada, ya les dejo ahora reflexionar al respecto de esto que les comento. Pero bueno, sin más por el momento, me despido, esperando que sigan teniendo un buen día. Aquí ya parece que salió un poco el sol y hay que seguir un poco la caminata. Como siempre, pues les deseo un buen día. Denle like si les gusta y seguimos en contacto. Bueno, bye. Manos arriba, bendiciones para todos. Bye.